Ya, politrauma en urgencias. El politrauma es un tema candente, la gente muere de politrauma. Ya. Y uno de los temas que a mí particularmente me interesan mucho y por eso veis que es lo que hago. Ya. Una vez más, no tengo conflicto de interés con ninguna fábrica que haga cinturones de seguridad, cascos, ni nada de eso. Ya, la epidemiología. En Chile, una vez más, si alguien está interesado en iniciar desde ya el registro de datos, creo que puede ser muy útil al país. Pero hay muy pocos datos, hay muy pocos registros en relación a las causas y a los porqués del trauma. Sabemos por datos del Ministerio, pero sabemos que hay pocos que son subregistros, que es la cuarta causa de muerte, muertes generales, siendo el 8,9% de las muertes, y esta proporción es dispar entre los varones y las mujeres, que corresponde al 13,1 o al 3,9. Ya esto está dado principalmente por los trabajos de mayor riesgo, trabajos de altura, que habitualmente las mujeres no los hacen. No es que no puedan, sino es que no lo hacen. Eso por si hay alguna, para la diferencia de género. El 39% de las muertes en este grupo son entre los 10 y los 49 años, lo que equivale, entre los 10 y los 49 años hay una diferencia en la edad conforme a la causal de muerte. Pero entre los 10 y los 39 años se dispara. ¿Por qué? Porque tenemos un grupo que se accidentan, que son los niños, accidentes domiciliarios, accidentes en el hogar, y ya luego tenemos el grupo laboral, que es el que más pacientes nos reportan. ¿Ya? Entre el 1970 y el 2003 se produce una disminución de los riesgos de morir entre el 79 y el 47% por 100.000 habitantes, que está dado principalmente por la optimización de algunas cosas de seguridad. ¿Ya? Y el 10% de los accidentados sí o sí fallecerá. ¿Ya? Aunque nos pongamos un traje de Iron Man y lleguemos al lugar, al momento exacto del accidente, ese paciente igual morirá. En esta diapo vamos viendo que la cantidad de vehículos en Santiago, en Chile, va en aumento conforme van pasando los años desde 1972. Este es el parque automotriz, ¿ya?, hasta el 2012. Podemos ver que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se mantiene relativamente estable y no evoluciona conforme va aumentando el parque automotriz. Con esto podemos interferir que el aumento de la cantidad de autos no está relacionado con una cantidad de accidentes potencialmente mortales, ya que no es lo mismo chocar en una Citroneta que chocar, no sé, por un Volvo del 2012 o un Volvo del 72. Son distintos en relación a la forma como el auto absorbe la energía, los airbags, los cinturones de seguridad de 3 puntas, no los de 2 puntas, porque los de 2 puntas mataban más, ¿ya? Y todas esas cosas. Perdón. El gráfico de acá abajo nos entrega la forma en la cual la mortalidad se distribuye en el trauma. ¿Ya? Tenemos mortalidad inmediata, que es en el lugar. El tipo que choca y el auto se parte por la mitad y él también, ese está ahí. ¿Ya? Lesiones, el pobre cristiano que va en la bicicleta y un desconsiderado le pasa para arriba, también. ¿Ya? Todos estos pacientes son con lesiones incompatibles con la vida. Lesión de grandes vasos, amputaciones traumáticas de más de una extremidad, hemicorpectomía, etc. ¿Ya? Todos estos pacientes están acá. Para ellos solo nos queda hacer prevención. ¿Ya? Cuando hablamos de prevención, todo el mundo se acuerda de que no hay que conducir curado. ¿Cierto? Espero ustedes no lo hagan. Pero tampoco hay que conducir bajo los efectos de las benzodiazepinas.
hay que enseñarle a nuestros pacientes que si se inyectan la insulina, que si se toman la glibenclamida, también tienen que comer, porque él es tan responsable de un accidente de tránsito como el tipo que se bajó media botella de pisco. ¿Ya? Recuerden que hace un tiempo atrás un abuelito se tomó la glibenclamida y se metió por la costanera y mató como a 2 cristianos más, que no tenían nada que ver con el evento. ¿Ya? Entonces, benzodiazepinas también disminuyen el efecto, la reacción, el grado de concentración. Los relajantes musculares también provocan los mismos efectos. Por tanto, cuando nosotros indicamos un fármaco, estamos haciendo prevención al decir las cosas que no deben hacer. ¿Ya? No solo decirle que no se tomen los antibióticos con copete, sino que también no maneje cuando se toma la benzodiazepina. Luego, tenemos la mortalidad temprana, que es donde nosotros, como médicos de primera línea, podemos tener algún grado de intervención. Quizás hay alguno acá que en sus regiones trabaja en el SAMU o trabaja en algún servicio de urgencia. Este es el lugar donde el paciente tiene que llegar y es el lugar donde podemos intervenir y disminuir la mortalidad de este paciente. ¿Ya? Solo haciendo un buen examen físico. ¿Ya? No necesitamos tener ni un tomógrafo de 85 cortes, no existe, pero bueno, voy a exagerar, ¿ya? O angiógrafos ni nada, solo tenemos que hacer un buen examen físico. La mayoría de los pacientes que mueren en esta causa mueren por obstrucción de la vía aérea, por no comprimir una lesión sangrante o porque no nos damos cuenta que el paciente tiene un neumotórax. Eso es examen físico. Esta es una diapo que puse porque esta presentación la hice en Coyhaique, entonces les mostraba cómo se morían los coyhaiquinos. ¿Hay alguien de Coyhaique? ¿No? Son buenos para el copete en Coyhaique, entonces chocan harto. Ya, ¿qué nos dice MinSal? Ya anteriormente revisamos las guías de quemado de MinSal, ahora revisamos las guías de politrauma de MinSal, que estas son del 2007. Yo estoy participando en la redacción de las guías nuevas. Y discutí harto en la reunión anterior y no me han llamado más. Ya, entonces, ¿qué nos dice la guía de politraumatizado de MinSal? No nos dicen nada, son pésimas. Hay algunas cosas que debemos saber porque, insisto, es lo que hay, es ley de la República, pero son... No voy a decir nada más porque me están grabando. Ya, entonces, ¿qué es un paciente politraumatizado? Paciente politraumatizado es un paciente que recibe un daño corporal agudo donde se lesionan 2 o más sistemas y uno de estos puede comprometer la vida. ¿Ya? ¿Qué es el señor que se bajó la micro y que lamentablemente se pisó el cordón, se tropezó y se pegó en la muñeca y en la rodilla? No es un politraumatizado. ¿Ya? No así el abuelito que toma anticoagulante, que se cae en su casa o recibe un atropello y ese es un politraumatizado. ¿Ya? El niño que es atropellado es un politraumatizado inmediatamente, tiene más de 2 sistemas solo a la altura del parachoque. ¿Ya? Entonces, esas son poblaciones especiales, abuelos, embarazadas y niños. Hay que tener consideraciones especiales en el manejo de esos pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando nos enfrentamos a esto, es súper importante definir cuál es un politraumatizado y cuál es un policontuso. ¿Ya? El politraumatizado, sí o sí, de los 2 sistemas afectados, uno tiene que tener riesgo en la vida. ¿Ya? Lo habitual, lo más que se lesiona son tórax, que puede matar a un paciente, y el TEC. ¿Ya? Y el TEC, no solamente el paciente tiene que llegar en Glasgow 8 así, o 7 inconsciente, sino puede llegar agitado. Y ahí empiezan los problemas. Porque lo intentan amarrar, le ponen una máscara en la cara para que no grite, y hacemos cosas poco adecuadas. Probablemente este paciente no necesitaba collar y estaba un poco agitado. Entonces, para poder entender esto, tenemos que hablar un poco de fisiopatología. Probablemente todos han escuchado de la triada letal, en la cual podemos intervenir y evitar que nuestros pacientes se mueran. ¿Ya? La hipotermia aumenta la coagulopatía, el shock aumenta la acidosis y provoca hipotermia. Todo esto en conjunto sí o sí va a matar al paciente.
Entonces, el manejo del shock es un manejo multimodal, desde la calle. El paciente, yo los invito a ustedes a un día tirarse un balde de agua en julio y tirarse en una calle a esperar que alguien venga a recogerlos. ¿Ya? Probablemente a la media hora ya van a estar extremadamente fríos. ¿Ya? A pesar de que nosotros podemos regular la temperatura, pero un tipo que además está sangrando y que no se mueve, porque no hay que moverse, si no es pillería, cuando se tira en el balde. Si el tipo no se mueve, más pérdida de calor tiene. ¿Ya? Entonces, una cosa fundamental que nosotros como médicos, sin mucho más que sacarle la ropa al paciente, examinarlo rápido y ponerle ropa seca y abrigada, estamos interviniendo y evitando eso. ¿Ya? Si están muy en el sur, no sé, igual pueden prender la bosca cerca del paciente. Con la coagulopatía, hay dos tipos de coagulopatía. Está la coagulopatía inicial del trauma y la coagulopatía secundaria del trauma. Con la coagulopatía inicial del trauma está dada por el momento mismo del accidente. El paciente es atropellado, hay un daño endotelial y esto genera alteración de la coagulación. ¿Ya? Probablemente, si ustedes están en atención primaria o en un SAPU, no tengan posibilidad de medir INR o factores de la coagulación, pero si un paciente llega de la calle, un gallo joven, sano, así como yo, es atropellado, llega al servicio de urgencia y sin antecedentes de anticoagulación, de nada, él tiene inmediatamente al ingreso un INR cercano a 1,6. Ya, eso, si bien todos sabemos que el INR y los tiempos de coagulación son cercanos a los primeros 30 segundos de la formación del coágulo, pero nos sirven de algo, ¿ya? Nos sirven para saber que ya hay un gran daño endotelial y que hay muchos factores de la coagulación que están alterados. Hoy por hoy se reanima con una cosa que se llama tromboelastograma, que en Chile existe solo en el Sótero, en los servicios públicos y en algunas clínicas. ¿Ya? ¿Cuál es y sobre esa coagulopatía no es mucho lo que podemos hacer. Sobre la coagulopatía secundaria, que está dada por la dilución de los factores de la coagulación, sí lo que podemos hacer es, exceptuando los pacientes con TEC, evitar la sobrevolemización. ¿Ya? Porque eso va a generar suero frío y más hipotermia, y además vamos a generar dilución de los factores de la coagulación y con eso vamos a provocar más coagulopatía. ¿Ya? Entonces, si el paciente pierde sangre, ¿por qué le vamos a dar agua? Tenemos que darle sangre. ¿Sí? Ahora, si estamos en un SAPU o en algún lugar lejano, debemos tratar de mantener algún grado de volemia y obviamente hay que ponerle alguna cosa. Si ustedes lo que tienen es Ringer lactato, solución salina normal, pónganle eso hasta que el paciente sea trasladado. ¿Ya? No le voy a poner nada porque no tengo sangre. Pues, para eso mejor aclaramos. ¿Ya? Ya, entonces, más o menos, esto es ¿y qué hacemos? ¿Cómo vamos reanimando al paciente? Hay un montón de cosas que podemos revisar, dónde agarrarnos, si le pasamos volumen desde el primer minuto, si le pasamos poco volumen. Hay una serie de cosas que podemos ir viendo. Hay una doctora chilena que se llama Carolina Ruiz, que es una doctora de la competencia, de la PUC, que tiene unos muy buenos trabajos. Es súper importante decirlo porque son pocos los chilenos que tienen publicaciones decentes del tema como ella. ¿Ya? Entonces, el manejo de la urgencia. El enfrentamiento inicial principalmente está dado por la reanimación, por la evaluación primaria, que es la que todos conocemos de la TLS, que está ver si el paciente ventila, si no tiene obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Y evitar que se nos enfríe. El diagnóstico de imágenes, si ustedes están en un SAPU o en un consultorio alejado, probablemente no tengan la disponibilidad. Ahora, ¿qué es lo que dice la literatura moderna y a la cual nosotros creemos, como especialistas en el tema, debemos llegar? Es que todo paciente, todo médico que tenga alguna intervención con un paciente de estas características debiera al menos tener nociones básicas de ecografía, al menos. ¿Ya? Y obviamente el equipo, porque yo puedo hacer arte de ecografía y si no tengo ecógrafo estoy sonado. ¿Ya? De hecho,
una de las cosas que nosotros planteamos en las guías nuevas de GES de politrauma es el uso de ecografía en todos lados. ¿Ya? No tengo nada que ver yo con la marca de los ecógrafos, por si acaso. Ya, porque el escáner sí, es una máquina mucho más costosa que requiere de un especialista para poder hacer una interpretación adecuada de las imágenes. No así el ecógrafo. El ecógrafo solo requiere entrenamiento, ¿ya? Y algún grado de conocimiento, porque la ecografía de la urgencia no es la ecografía del radiólogo, ¿ya? Ojo con eso. La ecografía de la urgencia tiene que responder preguntas, no hacer más preguntas, ¿ya? No es una ecografía con descripciones anatómicas, sino yo no voy a preguntar por qué le duele el abdomen a ese paciente. No, mi pregunta es, ¿tiene un aneurisma aorta abdominal roto? No, no lo tiene y ya no sirve más la ecografía. Son muy diferentes, ¿ya? Ay, por ahí anda uno que otro haciéndose el loco, haciendo ecografía que no corresponde. Ya, entonces luego tenemos la reanimación con control de daño, volumen, hipotensión permisiva. No sé si conocen los términos. La reanimación con control de daño está dada principalmente a reanimar lo justo necesario, ¿ya? Y el aporte de volumen y la hipotensión permisiva van de la misma mano. Existe una técnica quirúrgica, que es la cirugía de control de daño, ¿ya? Que está dada porque si yo pongo un paciente politraumatizado, lo meto a pabellón y el paciente se pasa 10 horas en pabellón, ese paciente está muerto, sale muerto de pabellón, ¿ya? Porque le van a pasar 6 volemias, va a estar frío las 10 horas y el manejo no va a ser el más adecuado. Entonces, la cirugía de control de daño está en entrar ese paciente a pabellón, reparar exclusivamente lo que me está matando al paciente. Habitualmente, si tiene un trauma abdominal, es abrir la guatita, cachar que no haya ni un vaso activamente sangrando y poner packing bien apretado para después reevaluarlo a las horas después. Bueno, de ahí sale la reanimación con control de daño. Yo no le voy a pasar volumen y sangre hasta que el paciente nuevamente quede como sapito, porque lo que yo necesito es que el coágulo se forme de manera adecuada y que sea un coágulo fuerte. Si yo agarro un tubo, pongo una tapita con algo que se está formando y por el otro lado le meto un chorro a presión, jamás voy a hacer un coágulo. Ese es el concepto principal de la cuestión, ¿ya? Por eso se inventó una cosa que se llama hipotensión permisiva. La hipotensión permisiva no es más que mantener un paciente politraumatizado, con algunas excepciones que las vamos a decir después, con sistólicas que no superen los 90 milímetros de mercurio. Con eso garantizamos perfusión a todos nuestros órganos. Recuerden que estos pacientes, si no se murieron en el evento y no se murieron en la mortalidad temprana, pueden morir después en la UCI por una sepsis, y esos pacientes de sepsis se mueren por disfunción multiorgánica. Entonces, si nosotros no tenemos una perfusión adecuada a nuestros órganos, los órganos empiezan a fallar y se transforman en un paciente que se llama Juan Pérez, disfunción multiorgánica, y estamos. ¿Ya? Entonces, sistólica cercana a 90. ¿A quién? A todo paciente que no tenga un TEC, a todo paciente que no tenga que trasladarse 1 hora en ambulancia y a todo paciente que tenga un trauma contuso. Si el paciente tiene un trauma penetrante abdominal, o sea, le enterraron un cuchillo, ese paciente tiene que ir inmediatamente a pabellón. No tiene absolutamente ni un sentido ponerse, no, sistólica, no. Pabellón para que el cirujano le abra la guatita, saque el cuchillo y cierre y repare lo que está mal. El paciente con TEC no puede recibir hipotensión permisiva porque la sistólica de 90 no permite un flujo sanguíneo cerebral adecuado. Por tanto, debemos tener presiones más elevadas para ese paciente. Tenemos que tratar el TEC. En Chile, el 2016, los pacientes con TEC grave tienen una mortalidad baja en relación a los años 80. Entonces ya la mortalidad, entre comillas, no es nuestra preocupación mayor, es devolver un paciente socialmente útil a la sociedad, valga la redundancia. ¿Ya? Porque es un paciente joven la mayoría de las veces, o quizás un adulto mayor que aún tenía
una gran cantidad de años por vivir y que todavía tenía dependencia de la actividad de la vida diaria. Entonces, lo importante es la funcionalidad. Así que si el paciente llega con un TEC y tiene un trauma abdominal y alguien le dice, oye, no, pero sistólica no entra, usted le dice, no, qué pena. Y no lo pesca. Ya, perdón. Productos sanguíneos, no, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que la literatura plantea 1-1-1, o sea, una unidad de glóbulos, una unidad de plasma y una unidad de plaquetas. ¿Qué es la realidad? Generalmente lo que hay siempre es glóbulos rojos. Las plaquetas cuestan una enormidad. Si nosotros revisamos las guías 2015 de manejo de choque hemorrágico de los europeos, ya ellos plantean que las plaquetas pueden esperar, ¿ya? Porque es un bien muy preciado. Entonces, tenemos que pasar una unidad de glóbulos y hacer una diferencia. Si yo paso 2 o 10 unidades de glóbulos con una unidad de plaqueta, de plasma o 2 unidades de plasma, ese paciente se va a morir más. Si yo invierto la proporción y paso 5 unidades de plasma por 2 unidades de glóbulos rojos, ese paciente se va a salvar más. Entonces, siempre es importante, cuando tengamos la disponibilidad de reanimar con hemoderivados, priorizar el plasma por sobre los glóbulos rojos, ¿ya? Porque el plasma nos aporta muchas más cosas que los glóbulos rojos, y si los glóbulos rojos son muy antiguos, probablemente tampoco le estamos haciendo un gran favor. Las plaquetas pueden esperar hasta que tengamos un número objetivable para administrar plaquetas, y siempre y cuando estemos considerando hacer alguna intervención mayor. O sea, si el paciente viene con un TEC y tengo que meterlo a pabellón para que el neurocirujano le drene el hematoma, le ponga un captor de PIC, probablemente 40.000 plaquetas no sean la mejor idea. 100.000 sí, entonces le paso. Pero si el paciente no lo voy a meter a hacer una neurocirugía, puedo discutir con el cirujano si 50.000 plaquetas o 60.000 plaquetas sean las adecuadas, ¿ya? Y así no gasto plaquetas a un tipo que no le voy a hacer nada y que no necesita plaquetas inmediatamente. Antifibrinolítico. El antifibrinolítico por esencia es el Espersil, ¿ya? El ácido tranexámico. ¿Qué es lo que hace? Cuando se genera una lesión, se activa la cascada de la coagulación, pero el coágulo no deja de ser un evento extraño para el cuerpo, por tanto, por el otro lado, se actúa una cascada fibrinolítica que quiere destruir ese coágulo. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es administrando un fármaco que va a estabilizar el coágulo, que es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Hay un trabajo tremendo que se llama CRASH2, que lo pueden bajar, que está en Google, gratis, que dice que disminuye la mortalidad. El ácido tranexámico, si me vuelven a invitar a las guías del GES, debería ir en las guías nuevas del GES, en la ambulancia del SAMU, ¿ya? Porque la mortalidad se disminuye cuando se administra de forma precoz, ¿ya? Después no sirve de nada. Entonces, si ustedes trabajan en un SAPU que está cercano a una carretera, pídanlo porque cuesta, no sé, como 500 pesos. 1 gramo. ¿Quién preguntó en qué dosis? Pero doctora, yo a usted ya le he dicho en qué dosis. Se le olvidó su presentación del internado. Ya, acá tenemos un esquema en relación a lo que estábamos conversando recién, el manejo hemodinámico y el manejo de la coagulación, ¿ya? Las metas de las presiones son sistólica menor a 90 o si tiene TEC, un Glasgow menor a 8, sistólica mayor a 120. ¿Ya? Eso se consigue con volumen o con drogas vasoactivas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Pero hay que conseguirlo, porque si no, vamos
a las 6 horas de hipotensión vamos a estar reanimando una plantita y eso es muy malo para el paciente, es muy triste para la familia y es catastrófico para la sociedad. ¿Ya? O sea, rápidamente, vasopresores, si no logramos las metas de presión, en los SAPU yo me acuerdo que lo que hay es como dopamina, ¿cierto? ¿Sí? Ya, hay que aprender a ocupar la dopamina a la perfección entonces si no tienen otra cosa. La adrenalina también es un muy buen vasopresor si la sabemos ocupar de buena manera. O sea, hay que aprender a ocupar lo que tenemos, ¿ya? Si tenemos norepinefrina, sentámonos dichosos porque es la que menos arritmias provoca, pero si no, es lo que hay. No puedo no administrarle a algún paciente porque no lo sé ocupar bien. ¿Ya? Y evaluar la respuesta fluida. Y acá el tranexámico, que es la vedette del trauma, ¿ya? Y transfundir transfusiones según target de coagulación. ¿Ya? El calcio está ahí porque recuerden que cae el calcio con los quelantes de los hemoderivados. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Sí? Mucho hemoderivados va a generar hipocalcemia y la hipocalcemia va a generar arritmias y disminuye la contractilidad miocárdica y el paciente se puede morir más. Ya. ATLS. El ATLS en 1980 fue un excelente curso. En 1980. El problema es que no se actualizó de acuerdo a los tiempos. ¿Ya? Hay que agradecerle a estos señores porque fueron los primeros que empezaron a hablar de esto. Siguen hablando de lo mismo. ¿Ya? Pero la evaluación primaria es fundamental. Necesitamos esquematizar el enfrentamiento a este paciente. No podemos ser desordenados porque si somos desordenados se nos va a pasar algo. ¿Ya? Entonces, primero, la vía aérea. ¿Ya? La A en el trauma es vía aérea y estabilización de columna cervical. ¿Ya? Porque si no tiene un trauma cervical, una lesión cervical completa y es una lesión cervical incompleta y yo me pongo a joder con la cabeza, probablemente termine siendo completa y me la voy a tener que anotar yo a mi libreta de evento adverso. ¿Ya? Si el paciente tiene signos de lesión o está comprometido con conciencia y no lo sabemos, la permeabilización de la vía aérea es con tracción mandibular. ¿Ya? Después cuando estén en la casa intenten, duele. Así que tiene que el paciente estar bien comprometido con conciencia para eso. ¿Ya? Luego ver si el paciente ventila de forma adecuada. Si está ventilando de un solo lado, si tiene un tórax volante, también tenemos que verlo. Y en ese caso, intubar al paciente. Ojo con la intubación, porque hay un 16% de los pacientes traumatizados que se mueren por mal manejo de la vía aérea. Entonces, tiene que intubar el médico de más experiencia en el momento. Si es el médico único, es el de más experiencia, obvio. Ya, neumotórax. El neumotórax, en todos lados hay aguja, así que es imposible no drenar un neumotórax. ¿Ya? Hay que buscarlo dirigidamente. Y el neumotórax abierto, que a todos les gusta el parche de 3 puntas, las 3 puntas, la punta libre solo sirve para que el parche se despegue. Ya, no sirve para nada más, porque acuérdense que la presión atmosférica son 756 milímetros de mercurio, una cuestión así, y la presión intrapleural es cercana a 0 o más bien negativa. Por tanto, si yo no pongo un parche abierto y el paciente respira, no va a lograr nunca las 750 milímetros de mercurio para que salga aire por ahí hacia afuera. Es una cosa de presiones, ¿cierto? ¿Cacharon, no? ¿Sí? Que lo poco que veo medio tan aburrido. Ya. La circulación, hay que detener los sangrados, hay que cerrar la llave. Acá el torniquete, que en algún minuto todo el mundo decía, no, torniquete. ¿Ya? Más si hay una amputación traumática. Ahora, torniquete en el cuello no. Pero en una extremidad sí. ¿Ya? Lo apretan, sueltan, lo vuelven a apretar, sueltan. Este es un paciente que yo tengo que estar al lado de él. No es un tipo que yo puedo indicar algo a la enfermera y mandarme a cambiar a tomar café. No. ¿Ya?
el médico de urgencia es un gallo que tiene que estar ahí con el paciente, y más con estos pacientes. ¿Ya? Vías venosas y administración de volumen en el caso que no tenga disponibilidad de sangre inmediata. Tampoco nos volvamos locos y le pasamos 10 litros a un cristiano que está politraumatizado, que se va a morir. Evaluar daño neurológico, probablemente el primer médico es el último médico que ese paciente vio, por tanto el examen neurológico debe ser más o menos acucioso en relación al estado de conciencia, a las pupilas. ¿Ya? Probablemente si yo al paciente le digo, levante las manos para evaluarle pequeña paresia, estoy perdido. Pero sí, una evaluación al menos, si el paciente está consciente y solo tiene un trauma raquimedular, puedo evaluar la sensibilidad y el nivel de lesión sin ningún conflicto. Pero si el paciente está comprometido con conciencia, no, ni una posibilidad. Ya, pero sí puedo ver que no tenga la mitad de la cabeza afuera o incrustado un pedazo, no sé, una vez me llegó un gallo con un pedazo de aire acondicionado de un auto. ¿Sí? ¿Ya? Y la exposición. La exposición fue un tema bastante debatido en la reunión esta del MinSal porque habían representantes del SAMU, entonces nosotros decíamos que no había que exponer del todo al paciente y ellos decían que sí. Que sí, pero por poco tiempo. Es necesario y muy importante exponer al paciente completo, pero también es necesario que nosotros nos protejamos. Porque el paciente no sabemos si tiene algo más. Y no nos podemos, si somos médicos únicos, no nos podemos convertir en otro paciente. Porque estamos los dos fritos porque nadie va a salvar al paciente y a nosotros tampoco. ¿Ya? Entonces las medidas de protección en el servicio de urgencia son fundamentales. Los guantes, la pechera, las antiparras, las mascarillas, ¿ya? Porque no sabemos hasta que ya tenemos el diagnóstico en la cara qué es lo que tiene ese paciente. ¿Ya? Y debemos preocuparnos nosotros y de nuestro equipo. En relación a lo que conversamos de ultrasonido, revisen cuando quieran, revisen este paper que es de FAST, que es del 2013. FAST no es rápido, sino es Focus Assessment Sonography of Trauma. Y el IFAS se le agrega Extended, que es para ver tórax. ¿Ya? Es una técnica muy sencilla que requiere entrenamiento, mirar, antes de tomar una decisión. Es para pacientes inestables, paciente que no se puede mover del recuperador. Es FAS positivo, pabellón. No es FAS positivo y se queda ahí. No, ahí no tiene ningún objetivo. FAS positivo, pabellón. ¿Ya? Si el paciente tiene un FAS negativo o yo no logré ver todos los lugares donde debe ser evaluado, ese paciente no podemos tomar una decisión con el FAS y debe ser llevado al escáner. ¿Ya? Hay que ser bastante responsable porque vamos a meter a un paciente a pabellón. El cirujano le va a abrir sus cavidades. ¿Ya? Entonces no podemos, así, no, si yo he hecho un par, hice un cursito por ahí, caché, y no. Mucho entrenamiento. ¿Ya? Y para todo el resto, escáner. ¿Ya? Y si no tienen escáner, bueno, traten de derivarlo lo antes posible a un lugar donde hay escáner, pero pueden entrenarse con el ecógrafo. ¿Ya? Pueden hacer incluso ecografía, cuando tengan un grado de entrenamiento adecuado, ecografía ocular para ver si el paciente tiene edema cerebral o no, midiendo el nervio óptico, pero para eso se necesita harto entrenamiento. Ya lo conversamos anteriormente, ¿cuánto cristaloide queda primero? La idea es, si el paciente sangra, darle sangre. Si no tenemos sangre, tenemos que pasarle algo, ¿ya? Para mantener el intravascular y mantener un flujo adecuado y un gasto cardíaco adecuado. ¿Cuánto le pasamos? Lo que sea necesario mientras llegan los hemoderivados, ¿ya? Tampoco podemos pasarle una gran cantidad como el paciente quemado, pero sí podemos administrarle. Los más puristas dicen que no, pero considerando el lugar donde estamos y que no tenemos probablemente sangre disponible inmediatamente, tenemos que administrarle algo. Hemoderivados, ya lo conversamos. Glóbulos rojos, plasma fresco, aún no tenemos la fórmula perfecta. Lo que se recomienda es 1-1-1. Esta quizás, no lo sé. ¿Ya? Y lo que se estila hoy es la transfusión masiva, que es un protocolo
para que el banco de sangre tenga muchos productos sanguíneos listos para administrar. La hipotensión permisiva, contraindicado en TEC, trauma, lesión medular, traslados prolongados, niños. En los niños no existe la hipotensión permisiva. No hagan cosas que no corresponden. ¿Ya? La idea es que se informen después de esto y no que repitan. Ácido tranexámico, calcio, complejo protrombínico, ya para otro setting. Y lo que se está viendo también es el corticoide en el trauma, pensando, ¿se acuerdan la imagen de la presentación anterior, donde salía shock séptico y el quemado, el punto cero? Ya, el trauma pasa lo mismo. Entonces vamos a ver vamos a presenciar el proceso inflamatorio. Entonces el corticoide vendría a modular esto. Es un trabajo que se está estudiando. Eso. Muchas gracias.